Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Cimientos Claros sin tanto rollo. Soy Irvin Urrutia, asesor inmobiliario y abogado fiscal, y junto conmigo está mi colega Asdrúbal Jafet. Juntos vamos a hablar de un tema que está en boca de todos, las rentas a corto plazo como el Airbnb. ¿De verdad será el negocio del futuro o solo es una moda arriesgada? Gracias, Irving. Soy tu asesor inmobiliario, abogado y experto en finanzas. Y hoy vamos a desmenuzar el tema sin tanto rollo, pero antes quiero contarles una historia. Hace 3 años, un cliente compró un departamento en Playa del Carmen, pensando en rentarlo como Airbnb. Hizo números rápidos y dijo, si lo rento 20 noches al mes por 2,000 pesos, gano 40,000. Sonaba espectacular. Y parece lógico, el problema fue que no consideró los gastos ocultos como mantenimiento, limpieza, plataforma, administración, tampoco que la zona estaba saturada de oferta. Al final apenas le quedaban 12,000 pesos netos al mes, mucho menos de lo que esperaba. Pero encontraste otro cliente con un departamento mucho más pequeño en la Ciudad de México, cerca de hospitales, oficinas, lo rentaba por noche a médicos y ejecutivos. No tenía playa, ni alberca, ni el glamour, y aún así sus ingresos eran más estables y predecibles. Y ahí entendimos que invertir a corto plazo no solo es glamour turístico, se trata de estratégica, análisis y entender muy bien tu mercado, y justo de eso vamos a hablar hoy. Primero definamos qué son las rentas a corto plazo. Pues básicamente es alquilar un inmueble por días o semanas a través de una plataforma como Airbnb o Booking. Y ojo, no es un mercado pequeño. Tan solo el Airbnb reportó más de 450 millones de estancias reservadas en 2023. Y para 2025 el crecimiento anual ya proyectaba más del 15% a nivel global. Y no solo crece en volumen, sino en ingresos. En ciudades como la Ciudad de México, los anfitriones reportan ingresos en promedio de entre 18,000 y 30,000 pesos mensuales, dependiendo de la ubicación, el tipo de propiedad, el destino. Por ejemplo, turísticos como Cancún, Playa del Carmen, esa cifra puede duplicarse en temporada alta. ¿Por qué está pasando esto? Porque los huéspedes no buscan solo ahorrar, también buscan privacidad, comodidad y experiencias personalizadas. Un departamento con cocina y sala propia compite contra un hotel en precio, pero también por valor percibido. Y para que nos quede claro, en algunos destinos turísticos, la tarifa promedio del Airbnb puede ser un 25% más barata que en un hotel de 3 o 4 estrellas, pero con márgenes más atractivos para el dueño del inmueble. ¿Por qué? Porque la ocupación es mayor en segmentos específicos como turismo familiar o en estancias largas. Y les doy un ejemplo. Un departamento en Ciudad de México con una renta tradicional puede darte 12,000 pesos al mes. Si lo pones como Airbnb, con una ocupación al 70%, te puede dar 1,200 la noche y estamos hablando de 25,000 pesos, es decir, te da hasta el doble. Sí, pero hay que restar los gastos, como la limpieza, 3,000 pesos, mantenimiento, 1,500, comisión del Airbnb, 3,000 pesos, y servicios, 2,000 pesos. El neto baja aproximadamente a 15,700 pesos. Aún así, mejor que la renta tradicional. A ver, Asdrúbal, cuéntame, ¿vale la pena ese esfuerzo adicional por 3,700 pesos más al mes? Vale la pena hacer un pequeño análisis. Si tienes solo un inmueble, puede que no. Si tienes varios, esa diferencia multiplicada cambia el juego. Aunque bueno, si también ese pequeño margen lo consideras en el largo plazo, ya representa una diferencia significativa. Y aquí les voy a dar factores clave de rentabilidad. 1. Temporadas altas versus bajas. 2. Saturación del mercado. 3. Perfil de huéspedes versus turismo versus negocios. 4. Costo de administración profesional. Aquí entra la parte que muchos quieren ignorar, la legal y la fiscal. Airbnb ya comparte datos con autoridades fiscales en muchos países, incluyendo México. Eso significa que si no declaras, te pueden multar. Y no solo pagar impuestos, en algunas ciudades están limitando permisos, como ejemplo Ciudad de México, en donde discuten restricciones por colonias. A ver, Asdrúbal, dime la verdad, ¿tú crees que esta regulación mata la oportunidad? No, al contrario, la hace más profesional. El que cumple se queda en el juego y aparte con menos competencia. A ver, vamos a dar un caso legal. En Cancún, un propietario fue demandado por vecinos porque el condominio prohibía rentas temporales. Perdió el caso y tuvo que cerrar. Eso nos lleva a que antes de decir lo voy a ocupar para usarlo en renta temporal, primero debo darme a la tarea de ver si está permitido en el lugar en cuestión. Y ahora les voy a dar un checklist legal. 1. Revisar el reglamento de condominio para ver si está permitido ser usado en renta corta.
2. Permisos municipales. Ver que las regulaciones han establecido para ver si se encuadra con nuestro proyecto. 3. Contrato de hospedaje claro. Debemos recurrir a un profesional para que vaya a ocupar nuestra propiedad no nos vaya a sorprender queriendo sacar provecho y ocupar el lugar de forma indefinida. 4. Cumplimiento fiscal con facturación. Aunque vamos a reportar impuestos, el proporcionar facturación nos puede ampliar nuestros posibles clientes, incluso a empresas que rentan para hospedar a sus ejecutivos, por ejemplo. Y en México veo los siguientes polos claros. 1. Ciudad de México y Morelos, negocios y turismo. 2. Mérida, turismo médico y cultural. 3. Guadalajara, eventos y ferias. A ver, Asdrúbal, y sabiendo esto, ¿qué prefieres? ¿Comprar en una zona turística de la playa o en una ciudad de negocios? Negocios, menos glamour y más estabilidad. Yo voy con la playa, pero con un buen plan de administración. Irving, ¿invertirías todos tus ahorros en un departamento solo en un Airbnb? Nunca. Diversificación ante todo. Yo tampoco, pero sí pondría una parte. ¿Por qué? Porque si eliges bien la ubicación, puede ser una inversión y puede ser esta la más líquida que tengas. Para que veas eso sí, pero para ello podemos decir que el Airbnb no es una fórmula mágica, sino una estrategia puntual dentro de un portafolio. Y ahora vamos a dar un checklist práctico para que de verdad puedas invertir. 1. Ubicación estratégica, cerca de hospitales, aeropuertos o centro de negocios. 2. Revisar la normativa local. No compres sin revisar el reglamento del edificio. 3. Rentabilidad realista. Incluye todos los gastos, hasta el jabón si es necesario. 4. Diseño y experiencia del huésped. Es decir, un departamento bien decorado se renta más caro. 5. Estrategia de salida. Si el Airbnb falla, que el inmueble funcione como renta tradicional. Y ahora les voy a comentar lo que aconteció con un cliente mío en Ciudad de México. Invirtió en un loft cerca del centro de convenciones. Pensaba que solo tendría huéspedes en eventos, pero resultó que ejecutivos de empresas lo ocupaban todo el año. Hoy su ocupación es del 85% anual, lo cual representa una tasa de ocupación muy buena, al igual que sus ingresos mensuales, considerando el retorno superior al de la renta fija incluso. Y en cambio yo conocí a alguien que compró una casa en Acapulco pensando en Airbnb. Era preciosa, con alberca, pero ¿qué crees? El reglamento vecinal lo prohibía. Terminó orientándola a un largo plazo a un tercio de lo que esperaba. Por ello es imprescindible conocer la regulación respecto a ello como lo comentamos previamente. La lección es clara, no basta con enamorarte de la propiedad, investiga la legalidad y ten un plan fiscal sólido, porque Hacienda ya te tiene puesto el ojo. Para mí el mensaje es que Airbnb es rentable si lo ves como un negocio y no como un ingreso casual extra. Eso lo debes realizar con un buen plan, un análisis y la diversificación son la clave. Esto fue Cimientos Claros sin tanto rollo. Suscríbete, comenta y cuéntanos. ¿Tú te lanzarías a invertir en un Airbnb? Nos escuchamos en el próximo episodio.